buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho y bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe y lo hacemos a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí como siempre mi amigo hermano Edgar Nazario, pastor también de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Edgar? De momento me iba a echar a reír porque creo que nosotros somos el único programa que enfatiza la importancia del desayunar, almorzar y cenar. Así que nosotros estamos a favor de una buena nutrición. Claro que sí. Pero también yo creo que hoy va a ser, posiblemente causar un poquito, ¿verdad?, de controversia, ya que creo que este programa va a ser de mucha bendición. El tema de las noticias es importante, el mundo controversia entero. No intencional. Sí, nosotros no somos el tipo de programa que estamos tratando de estar causando incendios, pero puede ser que este tema sea una de esas formas. Así que al mismo tiempo sí quiero recordarte que nos puedas visitar en madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es donde puedes buscar el repertorio completo de nuestros programas, también los artículos que acompañan cada uno de estos programas. Así que quiero invitarte, si tienes preguntas de cómo lidiar con familiares tal vez que son homosexuales, cómo lidiar con la depresión, cómo lidiar con pastores que están pasando en momentos de inseguridad. Estos son algunos de los muchos temas que hemos cubierto, así que tienes que visitar madurandoencristo.org. Y hoy no nos quedamos cortos, como decimos, porque el tema para hoy es ¿por qué Israel no es el reloj profético de Dios? Ya escucho a las personas que está queriendo decir aquí Carlos y Edgar. En medio de titulares constantes sobre conflictos que suceden en el Medio Oriente, especulaciones proféticas, muchos cristianos se encuentran confundidos sobre el papel de Israel moderno en el plan de Dios. Las noticias generan una gran ansiedad y diversos maestros y intérpretes ofrecen diferentes interpretaciones contradictorias sobre el significado profético de los eventos actuales. Sin embargo, las escrituras proporcionan claridad sobre esta cuestión fundamental. El verdadero cumplimiento de las promesas proféticas de Dios no se encuentra en una nación étnica o una geográfica, sino en la persona y obra de Jesucristo. A través del testimonio apostólico en Gálatas, Romanos y también el autor de Hebreos, descubrimos que Cristo mismo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, que la verdadera Israel de Dios es la iglesia compuesta de judíos y gentiles unidos en fe, y que la cronología profética ha encontrado su culminación en Cristo mientras esperamos su regreso. Ahora, este episodio nos estará guiando en una comprensión bíblica sólida que nos libere de la ansiedad especulativa y que nos ancle en la esperanza del Evangelio, obviamente el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver este tema. Quiero preguntarte, ¿por qué es que Israel no es el reloj profético de Dios para el cristiano hoy día? Bueno, antes de entrar, sí quiero decir lo siguiente. Número uno, tú que nos escuchas que tal vez tienes una posición diferente de lo que vamos a compartir, quiero invitarte que hagas lo siguiente. Número uno, quiero que consideres lo que vamos a hablar. Aquí la meta no es dividir. No apagues el radio todavía. No apagues el radio, no apagues el podcast. No, déjalo abierto. La meta no es comenzar tal vez una controversia en contra de lo que se te enseña en tu iglesia local. Dicho sea de paso, lo que te enseña en tu iglesia local, nosotros lo respetamos y creemos que es lo correcto, ¿verdad? De lo que tú te debes de someter en tu entendimiento a la palabra de Dios. Así que eso es muy importante. No estamos aquí para causar controversias, que después te vaya con su pastor a formar un revolú. No. Nosotros somos pastores y nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros queremos presentar nuestra perspectiva, y entiendo que también una perspectiva histórica que debemos de considerar cuando hablamos de este tema de lo que es Israel. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué Israel no es el reloj profético de Dios, Carlos? Bueno, número uno, las promesas a Abraham siempre fueron destinadas a cumplirse en Cristo, no en Israel étnico. Yo creo que es una parte que debemos de considerar
que es muy importante. Porque muchos cristianos, Carlos, experimentan confusión o aún temor cuando leen las noticias sobre Israel. Se están preguntando si los eventos actuales son las señales especiales de Dios y la gente tiene como ansiedad. Entonces también dicen, ¿qué dicen las escrituras sobre este tema? Bueno, la promesa de Dios a Abraham, el patriarca, nunca se trataba principalmente de un territorio geográfico o una descendencia étnica, sino de una persona específica que vendría de su linaje. Esto es sumamente importante. Particularmente si abres tu Biblia o la buscas en Gálatas capítulo 3, versículo 16, Pablo hace una distinción crucial que transforma nuestra comprensión de las promesas abrámicas. Voy a citar ahora lo que dice. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Carlos, el apóstol Pablo señala que esta palabra simiente es una palabra que es singular, no es plural, y indicando que la promesa se enfoca en un descendiente específico, la cual su nombre es Jesucristo. Entonces, esto es importante entender porque esta interpretación apostólica revela que desde el principio el plan de Dios se centraba en Cristo como el verdadero heredero de las promesas. ¿Cuáles son las promesas? La tierra, las bendiciones, el propósito redentor de Dios para las naciones encuentran, Carlos, su cumplimiento en la persona y la obra de Cristo, no en eventos geopolíticos modernos. Imaginemos que alguien escribe un testamento nombrando específicamente a una persona como heredero único de toda su herencia. Aunque esa persona tenga muchos familiares, la voluntad legal es clara de la persona. Todo va al heredero designado. De manera similar, cuando Dios hizo su testamento con Abraham, nombró específicamente a Cristo como el heredero de todas las promesas. Los eventos políticos modernos, como acaba de decir el hermano Edgar, no cambian ese testamento divino que ya ha sido ejecutado. Ahora, ¿qué podemos hacer para nosotros ver estas verdades que hemos mencionado dentro de la Escritura? Bueno, tenemos que comenzar a estudiar la Biblia no de una manera individualística, sino de una manera sistemática. Como el Nuevo Testamento interpreta las promesas del Antiguo Testamento, especialmente como el texto que acabamos de leer en Gálatas y también en Romanos, para así desarrollar una hermenéutica cristocéntrica que ve a Cristo como el cumplimiento de toda la promesa divina. Creo que Pablo recuerda claramente, todas las promesas en Cristo son amén. Entonces, así lo hacemos para desarrollar una hermenéutica cristocéntrica. Ahora, Lucas capítulo 24, versículo 44 nos dice lo siguiente. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo cual, lo que nos muestra aquí es que todas las promesas, toda la revelación tiene que ver únicamente y exclusivamente con Cristo. Y eso, yo sé que eso es un reto para muchas personas, pero de nuevo, permítenos crear un caso en base a lo que dicen las Escrituras. Amén. En segundo lugar, desarrolla confianza en tu identidad. Y cuando veamos la escatología que te estamos presentando o la manera de ver el fin de los tiempos centrado en Cristo, desarrolla nuestra confianza en Cristo como el heredero, reconociendo que cuando confías en Jesús te conviertes en participante directo de todas las promesas de Abraham. Y eso es importante entender. Amén. Y no tienes que depender en las cosas que van a suceder, sino miras a lo que ya sucedió. Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos recuerda, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora, en tercer lugar, cultiva una perspectiva profética. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que se centre en Cristo, que se centre en su obra completada, en lugar de cosas y especulaciones, eventos contemporáneos que deben de suceder para determinar cosas. No. Cuando nos centramos en Cristo y en su obra completada, encontramos seguridad en las promesas que ya Él ha cumplido. En lugar de lo contrario a esto sería ansiedad por interpretaciones inciertas. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 nos recuerda lo siguiente, el texto que mencioné ahorita, porque todas las promesas de Dios en Él son en el sí
y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora, Edgar, ya vimos en primer lugar la realidad de que las promesas de Abraham siempre fueron destinadas para cumplirse en Cristo. Ahora, ¿por qué es que Israel no es el reloj profético de Dios para el cristiano de día? ¿Qué más podemos decir sobre eso? Segundo punto es la verdadera Israel de Dios. Es la iglesia, judío y gentil, unidos en Cristo. Y yo de nuevo entiendo que tal vez para algunas personas esto puede causarle reto, pero permítame hacer el caso. Fíjate, Carlos, una de las verdades más liberadoras del Evangelio es que la familia de Dios no se define por etnicidad, geografía y menos linaje físico, sino por fe en Jesucristo. Entonces, muchos creyentes se sienten inciertos sobre su lugar en el plan de Dios. Ellos se preguntan cosas como, bueno, si son de verdad ciudadanos de segunda clase o en comparación con Israel étnico. Y Pablo confronta directamente esta ansiedad que muchos tienen en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Esto es lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendencia. Entonces, es interesante, Carlos, porque Pablo establece claramente que el verdadero Israel siempre se ha definido por la fe, no por la genética. Esta distinción no es nueva en el Nuevo Testamento. Refleja un patrón consistente a través del Antiguo Testamento, donde Dios siempre distinguió entre descendencia física y descendencia espiritual. Entonces, la circuncisión del corazón siempre es más importante que la circuncisión de la carne. Y la obediencia de fe siempre es más significativa que cualquier linaje ancestral. Amén. Para ilustrar esto, hermano y hermana que nos escuchan, nacer en un garaje no te convierte en un carro. Gracias. Y nacer en una familia cristiana no te convierte automáticamente en un hijo de Dios. De manera similar, nacer judío no garantiza automáticamente una relación con Dios. Dios siempre ha mirado el corazón, Dios siempre ha mirado la fe genuina, no el certificado de nacimiento. Ahora, en Cristo la familia de Dios se define por la adopción espiritual, no por una herencia biológica. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, en primer lugar, establece una comprensión sólida de tu identidad como miembro pleno de la verdadera Israel a través no de la descendencia, sino de la fe en Cristo, sin sentirte como un ciudadano de segunda clase o como un espectador de algo que va a suceder. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos recuerda: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que ya Cristo ha consumado. Ese texto está claro. Amén. En segundo lugar, desarrolla amor y aprecio. ¿Por qué? Por los creyentes de todas las etnias y trasfondos. Han creído por la fe en Cristo, son parte del nuevo pacto, reconociendo que la iglesia de Cristo trasciende todas las divisiones humanas y representa la verdadera unidad que Dios siempre planeó. En la simiente iban a ser benditas todas las naciones. Correcto. También podemos ver Gálatas capítulo 3, versículo 28, lo que Pablo recuerda: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En tercer lugar, participa activamente de la misión de la iglesia de llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque entendiendo que la promesa abrámica de bendecir a todas las familias es a través de Cristo, hermano, nos motiva, nos mueve a ser embajadores del mismo. Lo que nos recuerda a él, que nos menciona en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, el 18: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjame hacer un comentario. Es importante, hermanos, que entendamos de que Dios siempre ha salvado de una forma.
Cuando Abraham es considerado justo es porque él puso su fe en la palabra que Dios le dio. Entendemos que la única forma que cualquier persona en la faz de la tierra puede ser salvo es cuando una persona puede ejercer esa fe, ese arrepentimiento en la persona y la obra de Cristo Jesús. Usted no jamás podrá ser salvo porque usted netamente vino de una descendencia judía. Ni siquiera en el tiempo de Cristo se entiende eso. Por eso fue el problema. Entonces hoy es lo mismo. Yo sé que tenemos diferentes opiniones teológicas y las respetamos. Pero entendemos que la consistencia bíblica nos enseña que la salvación es solamente en Cristo y nuestro enfoque del futuro, de lo que va a suceder, tiene que ser en Cristo Jesús también. Amén. Edgar, ya hemos visto que las promesas que fueron hechas a Abraham siempre fueron destinadas a cumplirse en Cristo. En segundo lugar, vimos que la verdadera Israel de Dios es la iglesia, judíos y gentiles unidos por medio de la fe en Cristo. Ahora, ¿por qué es que Israel, o podemos continuar hablando de este tema, por qué tú puedes mencionar que Israel no es el reloj profético de Dios para el cristiano hoy día? Tercer punto y final es Cristo ya ha cumplido la cronología profética. Me explico. Esperamos su regreso, no una nación reconstruida. O sea, aquí está la clave. Lo que nosotros estamos esperando es que Cristo regrese para reinar. Esta es la última pieza de rompecabezas. Sí, en otras palabras. Y yo entiendo que hay personas que dicen, no, porque Israel, que si el ternero, muchas cosas que estamos viendo. Es el templo. Pero recuerda, hermano, Israel, si vemos bíblicamente, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si un judío va a ser salvo, no es porque es ancestro de Abraham, es porque Cristo vino, murió, resucitó y toda persona que ponga su fe en Él es salvo. Amén. Eso nos lleva al tercer punto y los desarrollos. Mira, el desarrollo de especulaciones proféticas que siempre están picantes, más hoy en día que nunca, han creado ansiedad innecesaria en muchos cristianos. Yo tengo personas que me escriben, viste esto, viste esto, viste esto. Se acerca el momento. La gran guerra mundial, la tercera, ¿verdad? Entonces, las personas buscan señales en titulares de noticias en lugar de descansar en la obra completa de Cristo. Los titulares sobre conflictos en el Medio Oriente generan temor porque las personas leen los eventos contemporáneos como si fuera una profecía bíblica sin cumplir. Entonces, sin embargo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, nos proporciona la perspectiva correcta. Escucha bien, porque lo quiero leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, entendemos que Jesús es la palabra final y completa de Dios. No estamos esperando revelaciones adicionales a través de eventos geopolíticos. Estamos esperando el regreso de aquel que ya ha hablado completamente. Entonces, la cronología profética encontró su cumplimiento en la primera venida de Cristo, su muerte, resurrección y la inauguración de su reino. Entonces, ahora vivimos en el tiempo del entretanto. Entonces, el reino ha sido inaugurado, pero no consumado. Y esperamos la consumación final en su segunda venida. No hay eventos intermedios en el Medio Oriente. Yo creo que es importante que nosotros podamos recordar de que esta es la forma que debemos leer la palabra de Dios, no por opinión mía. Nosotros hemos citado versos bíblicos tras versos bíblicos que naturalmente se leen de esta forma. Y hoy no tenemos el tiempo para hablar de otros temas que tal vez podemos desarrollar, pero espero que esto sea de ayuda y bendición para tu vida. Amén. Vamos a ilustrar esto, Edgar. Es como esperar una parada, estar esperando una parada de autobús después que el autobús ya llegó y se fue. Muchas personas siguen mirando hacia Israel esperando que algo suceda cuando ya Jesús ya vino. Mateo nos recuerda cuando comienza el Evangelio de Mateo que Jesús es el hijo de Abraham, el hijo de David. Él es el cumplimiento de la promesa. Él es la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, muchas personas siguen mirando atrás, siguen mirando a Israel esperando que algo pase allí. Ya Jesús vino, completó su obra y partió con la promesa de regresar.
no necesitamos leer las señales de tráfico, necesitamos estar listos para cuando Él regrese por su iglesia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desarrolla una escatología centrada en Cristo. ¿Para qué, hermano? Porque esto va a encontrar seguridad en tu vida, va a encontrar seguridad no en lo que tú crees o lo que tú ves, sino en su obra completada y en su promesa de regreso, en lugar de la ansiedad de interpretaciones especulativas de eventos contemporáneos. Juan capítulo 14, versículo 3 dice lo siguiente: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Y muy linda. Amén. Él está preparando morada para nosotros. En segundo lugar, establece prioridades ministeriales que se enfoquen en la gran comisión y en el crecimiento espiritual presente. Muchas veces, yo estaba predicando esto recientemente, Edgar, la escatología nos debe mover a la gran comisión. Claro que sí. Nosotros no podemos esperar a que Jesús vuelva mientras nos quedamos en las gradas con miedo y ansiedad. Yo creo que Pablo le recuerda a Timoteo: Timoteo, a ti no se te ha dado un espíritu de temor. Y ellos estaban pasándola mal. Había persecución en contra de la iglesia. Y eso no era un impedimento para que ellos abandonaran lo que debían de hacer. Y lo que movía era la realidad escatológica. Cristo vuelve. Eso te debe mover a trabajar más fuerte. Por lo cual establece prioridades ministeriales. Si tu escatología te lleva más a temer que a moverte, a vivir para la gloria de Dios, tú tienes un problema. Eso es correcto. Tienes que evaluarla. Entonces, nuestras prioridades ministeriales se enfocan en la misión de Dios, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Se enfoca en la gran comisión y en nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que se enfoca en Mateo. Velad. Mira los tiempos. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas especulaciones proféticas te van a distraer de lo que te han llamado Cristo, que es a vivir para su gloria. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8 nos recuerda: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces, en tercer lugar, eso nos lleva a que si estas dos realidades son importantes, a que debemos buscar sabiduría bíblica sólida a través de del estudio cuidadoso de textos proféticos, no viendo solamente el Apocalipsis de un lado. Ve lo que Jesús habló sobre el fin de los tiempos. Y muchas veces descartamos lo que Jesús habló. Y es sumamente importante. Entonces, a través del estudio cuidadoso de textos proféticos en su contexto original, consultando recursos hermenéuticos confiables que interpreten, entiendan el idioma original y interpreten la profecía a la luz de Cristo en lugar de eventos contemporáneos, nos va a ayudar mucho. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 nos recuerda: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien, que maneja bien la palabra de verdad. Entonces vamos a concluir y traer todas estas ideas juntas. Creo que el tema de la profecía bíblica, el papel de Israel moderno, Carlos, no es simplemente una cuestión de curiosidad académica, No. sino una verdad fundamental que afecta nuestra paz, nuestra identidad y nuestra misión como cristianos. Entonces, comprender que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas proféticas nos libera de la ansiedad especulativa y nos ancla en la esperanza sólida del Evangelio. Así que, como siempre acostumbre, déjame darte 3 pasos que podemos tomar juntos. Podemos decirle: saca el papel y el lápiz. Sí, o saca el teléfono y abre las notas. Bueno, sí, estamos en el 2025 ya. Número 1, confía. Descansa en la verdad de que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo, no en eventos geopolíticos contemporáneos, permitiendo que esta certeza elimine la ansiedad profética de tu vida. Número 2, pertenece. Abraza tu identidad completa como miembro de la verdadera Israel de Dios a través de la fe en Cristo, reconociendo que no eres espectador sino participante pleno en el plan redentor de Dios. Número 3, enfócate. Dirige tu atención y energía hacia la misión presente de Cristo para tu iglesia, esperando su regreso con esperanza activa en lugar de especulación pasiva sobre eventos mundiales. Así que quiero recordar, hermano, que si Jesús es la palabra final de Dios, entonces todo lo que necesitamos saber sobre vida, esperanza y eternidad se encuentra en Él. No necesitamos leer titulares como profecía. Tenemos la profecía cumplida en Cristo y la promesa, Carlos, segura de que su regreso es por su
iglesia. Amén. Gracias por acompañarme, Carlos. Siempre, mi hermano. Como siempre, gracias, amigo, amiga, por estar con nosotros en Madurando en Cristo, donde buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga. Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando